¿De dónde salió la esposa de Caín cuando, según la tradición, en el mundo solo existían Adán, Eva, Caín y el cadáver de Abel? La respuesta que la religión suele evitar en Caín: se casó con su propia hermana Anel, incesto en la humanidad. Ni un descuido de Dios, ni mucho menos la prueba de que existían otras razas humanas antes que Adán creadas en secreto. Durante siglos han utilizado a la esposa de Caín como la excusa para ocultar las primeras esposas rebeldes, como Lilith. Para entender la magnitud de este misterio, debemos sumergirnos en el primer asesinato de la historia. En el For the Genesis, acabamos de presenciar el fratricidio. La sangre de Abel clama desde la tierra. Dios interviene, no con la muerte inmediata, sino con una maldición que destierra a Caín de su presencia y de la fertilidad del suelo. El veredicto es claro: será un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Caín está aterrorizado. Su clamor a Dios es desgarrador: cualquiera que me hallare, me matará. Dios le pone una marca, una señal de protección soberana, y lo expulsa. Y es exactamente aquí, en el versículo 16, donde la mente del lector moderno occidental sufre un cortocircuito violento. El texto da: y salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Henoc detente. Y analiza la brutal transición. En un versículo es un paria solitario, maldecido, temblando de miedo ante lo desconocido, convencido de que va a morir a manos de alguien. Al versículo siguiente, no solo tiene una esposa, sino que está teniendo intimidad con ella, engendrando un hijo y construyendo la primera ciudad de la humanidad. ¿De dónde salió ella? ¿Cayó del cielo? ¿Estaba escondida detrás de un arbusto fuera del Edén? Esta es la paradoja que alimenta a los críticos. Dicen: ajá, Moisés se equivocó, o había más gente que Dios no creó, o la Biblia es falsa. Pero aquí es donde aplicamos nuestra primera regla de hermenéutica forense. Nunca impongas tu cultura literaria moderna sobre un texto del antiguo Oriente Próximo. Nosotros leemos la Biblia como si fuera un reportaje periodístico del siglo XXI, exigiendo que todos los personajes sean presentados cronológicamente con nombre, apellido y número de identificación antes de entrar a escena. Pero la literatura hebrea antigua no funciona así. Es lo que los antropólogos llaman una cultura de autocontexto. El escritor del Génesis no sentía la necesidad de explicar de dónde salió la esposa de Caín, porque el lector original, el israelita antiguo, ya sabía exactamente quién era ella y cómo funcionaba la demografía de sus ancestros. El silencio del texto en Génesis 4 no es un encubrimiento, es una omisión deliberada basada en el conocimiento asumido. La mujer que aparece repentinamente en la tierra de Nod no es una extraña, no es una alienígena biológica ni un demonio. Es carne de su carne y hueso de sus huesos, de una manera que nos resulta incómoda. Imagina por un segundo la escena real, sin los filtros de las clases de escuela dominical. Ella estaba allí, en el campamento principal de la humanidad. Ella vio a sus padres, Adán y Eva, llorar sobre el cadáver destrozado de Abel. Ella vio a su hermano Caín ser juzgado por el creador del universo. Y sin embargo, cuando Caín fue desterrado a caminar hacia la desolación del oriente, ella empacó sus cosas y caminó con él, esta mujer, a la que el texto apócrifo del libro de los Jubileos nombra perturbadoramente como Awen, una raíz que se relaciona con la iniquidad y el dolor. Tomó la decisión más radical y aterradora de la historia humana temprana. Decidió unir su destino al del primer asesino. Abandonó la protección de la primera familia para adentrarse en la oscuridad de Nod, pero para entender cómo era genéticamente posible que esta unión de hermanos no resultara en una catástrofe biológica de mutaciones y muerte. Tenemos que abrir el reloj genético de Dios y descubrir lo que la ciencia forense moderna llama la entropía genética del Edén. Y eso cambia absolutamente todas las reglas del juego. Aquí es donde la ciencia moderna y la teología antigua chocan en un punto fascinante. La pregunta que detiene a todos es: ¿cómo es que Caín pudo casarse con su hermana sin que sus hijos nacieran con malformaciones genéticas catastróficas? Hoy sabemos que el incesto es una receta para el desastre biológico, pero estamos cometiendo el error de proyectar nuestra degradación genética actual sobre los primeros seres humanos antientes. Que entender el concepto de la entropía genética. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con un genoma perfecto. No había mutaciones, no había errores de copia, no había enfermedades hereditarias. Eran, literalmente, la versión 1.0
de la humanidad. El reloj de la muerte y la corrupción biológica apenas acababa de empezar a correr tras la caída. En las primeras generaciones, el riesgo de que dos parientes cercanos compartieran la misma mutación dañina era virtualmente cero, porque las mutaciones aún no existían en cantidad suficiente. Si buscas la prueba en el texto, esta es candida. A plena vista en Génesis 5:4 han, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. La Biblia no menciona nombres de mujeres a menos que sean vitales para el hilo conductor del Mesías. Pero la matemática no miente. El historiador antiguo Flavio Josefo recoge una tradición que afirma que Adán tuvo al menos 56 hijos en total. Para el momento en que Caín huye a la tierra de Nod, han pasado décadas, quizá más de un siglo. No estamos hablando de una familia de 4 personas, sino de una explosión demográfica. Caín no encontró a una extraña en el desierto. Él se llevó a una de sus muchas hermanas o sobrinas en su exilio. Pero esto nos lleva a un misterio aún más oscuro. La Biblia dice que Caín habitó en la tierra de Nod. Durante siglos, los mapas bíblicos han tratado de localizar este lugar como si fuera un país o una provincia vecina. Pero el hebreo original nos revela un secreto psicológico aterrador. La palabra Nod proviene de la raíz Noad, que significa literalmente vagar o temblar. La tierra de Nod no es un destino geográfico, es una condición del alma. Isla Tiara. Telvag. Caín fue condenado a ser un errante, alguien que nunca encontraría descanso. Su esposa no se mudó con él a un palacio en una tierra extranjera. Ella aceptó vivir en el exilio eterno con un hombre que cargaba con la marca de la ira de Dios. ¿Por qué una mujer elegiría seguir a un asesino a la tierra del temblor? Aquí es donde el misterio se vuelve profundo. Algunos estudiosos sugieren que ella no tuvo opción, pero el texto hebreo insinúa algo más complejo. Al unirse a Caín, ella se convierte en la madre de una civilización que intentará sustituir la presencia de Dios con la tecnología, la música y las armas. Ella es la pieza clave que permite que el lineage del mal se establezca. Ella es la cómplice silenciosa de la primera ciudad del mundo. Muchos escépticos preguntan en sí, ¿el incesto es pecado? ¿Por qué Dios lo permitió al principio? ¿Es Dios un hipócrita? Esta es la paradoja divina que confunde a los legalistas. Debes entender que la ley de Dios no es arbitraria. Is protectora no fue sino hasta 2500 años después, en el libro de Levítico, que Dios prohibió formalmente el matrimonio entre hermanos. ¿Por qué esperó tanto? Porque para la época de Moisés, el genoma humano ya estaba tan degradado y lleno de errores que el incesto se había vuelto biológicamente destructivo. Dios no cambió su brújula moral. Dios protegió a la humanidad cuando el riesgo biológico se hizo real. En el tiempo de Caín, la necesidad de poblar la tierra superaba un riesgo genético que aún no existía, pero la verdadera pregunta no es cómo se casaron, sino quiénes eran esos otros que Caín temía que lo mataran. ¿Estás listo para saber a quiénes se refería Caín realmente y por qué construyó una ciudad amurallada, si supuestamente no había enemigos? Aquí es donde el misterio de la esposa de Caín se vuelve una cuestión de supervivencia pura. Hay un detalle en el texto que la mayoría pasa por alto, pero que revela que el mundo de Caín estaba mucho más poblado de lo que imaginamos. Cuando Caín recibe su sentencia, la dice Dios: cualquiera que me hallare, me matará. Detente un segundo. Si en el mundo solo estaban su padre, su madre o él, ¿a quién le tenía tanto miedo? ¿Acaso Adán iba a cruzar continentes para cazar a su propio hijo? No. El miedo de Caín es la prueba irrefutable de que, para ese momento, la familia original se había fragmentado en clanes. Debemos aplicar la matemática bíblica. Si Adán y Eva vivieron casi un milenio y tuvieron decenas de hijos, cada uno de esos hijos tuvo a su vez decenas más. En apenas 120 o 150 años, el tiempo probable entre la creación y el exilio de Caín, la población humana podría haber alcanzado fácilmente los miles de personas. Pero aquí está el secreto oscuro. La esposa de Caín no solo era su hermana, era su protección. Al llevarse a una mujer del clan principal, Caín estaba intentando asegurar su propio linaje en una tierra donde sabía que sería visto como un paria, un monstruo, el hombre que introdujo la muerte en el mundo en Génesis 4:17. Dicen: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.
Este es el giro lingüístico que redefine la historia. En hebreo, la palabra para ciudad es ir, que no significa una metrópolis moderna, sino un asentamiento vigilado o fortificado. Porque el primer vagabundo de la historia, condenado a no tener hogar, decide construir muros. Porque el miedo al otro, a sus propios hermanos y sobrinos, que clamarían venganza por la sangre de Abel, lo obligó a crear la primera zona de exclusión de la historia. Su esposa no fue a un hogar, fue a una fortaleza de paranoia. Ella es la matriarca de la primera civilización que decidió que la seguridad no venía de Dios, sino de los muros de piedra. No podemos hablar de la esposa de Caín sin abordar el elefante en la habitación. Muchos de ustedes han buscado en Google o han visto videos afirmando que Adán tuvo una esposa antes que Eva, llamada Lilith. Dicen que ella fue creada del polvo, que se rebeló porque no quería estar bajo la autoridad de Adán, y que ella es la verdadera madre de los habitantes de la tierra de Nod. Escúchame bien, eso es folclore, no es Biblia. En el mito de Lilith nace de un texto judío del siglo VIII al X después de Cristo, llamado el alfabeto de Ben Sirá, es decir, fue escrito casi 1000 años después de Cristo y miles de años después de Moisés. Los antiguos rabinos crearon este mito para intentar explicar por qué en Génesis 1 dice que Dios los creó varón y hembra, y en Génesis 2 se detalla la creación de Eva de la costilla, pero el análisis lingüístico original destruye este hecho. En el hebreo de Génesis 1, el relato es un resumen general de la creación, lo que llamamos un encabezamiento. Génesis 2 no es una segunda creación, es un zoom detallado a lo que ocurrió en el sexto día. No hubo mujer, no hubo una rebelde en el Edén. Si la esposa de Caín hubiera sido un ser preodámico o un demonio como Lilith, el plan de salvación de la Biblia se derrumbaría. Porque la Biblia es clara: por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Si hubiera existido otra raza de humanos fuera de Adán, ellos no estarían bajo la caída, no necesitarían un Salvador, y la genealogía de Jesús no tendría sentido. An, la esposa de Caín, tiene que ser hija de Adán para que la historia de la redención sea coherente. Ella es la prueba de que toda la humanidad, incluso la rama más oscura y violenta, encabezada por Caín, proviene de una sola sangre. No hay otros creados fuera del propósito de Dios. Solo hay una familia rota, tratando de sobrevivir lejos del Edén. Aquí llegamos al detalle escondido que conecta esta historia con el resto de la Biblia. La esposa de Caín no es solo un dato curioso. Ella es el vientre que da inicio a lo que los teólogos llaman el linaje de la serpiente, mientras que más tarde Adán tendrá a Set, el linaje de donde nacerá Noé y eventualmente Jesús. El linaje de la esposa de Caín se convierte en la antítesis de la fe. Mira los nombres de sus descendientes: San Lamach, el primer hombre en practicar la poligamia y en jactarse de ser más violento que Caín; Tubal Caín, el primer herrero que convirtió el metal en armas de guerra; Vise el Petrón, la esposa de Caín, ayudó a fundar una sociedad basada en el talento humano y la violencia, en lugar de la dependencia divina. El secreto oculto aquí es que la tierra de Nod se convirtió en el prototipo de Babilonia. Pero hay una conexión geográfica fascinante. Nod estaba al oriente del Edén. En la Biblia, ir al oriente siempre significa alejarse de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados hacia el oriente. Caín fue hacia el oriente. Los hombres de Babel viajaron hacia el oriente. Cada paso que daba la esposa de Caín junto a su esposo era un paso más hacia un mundo que intentaba olvidar el rostro del Creador. Pero aquí está la paradoja divina. A pesar de ser un asesino, a pesar de que su esposa era su propia hermana, en una unión que hoy nos repele, Dios no permitió que fueran aniquilados. Les dio tiempo, les permitió construir, les permitió tener hijos. ¿Por qué? Porque incluso en el linaje más oscuro, Dios estaba demostrando que su misericordia es capaz de sostener la vida, mientras el hombre busca su propio camino. Hemos resuelto el misterio técnico. Sabemos que era su hermana. Sabemos que la genética era perfecta. Sabemos que no era Lilith. Pero ahora quiero que sientas el peso emocional de esta historia. Imagina la vida de esta mujer. Ella es la única persona en todo el planeta que decidió no abandonar al hombre al que todos los demás querían matar. Ella es la definición de una lealtad trágica. En el silencio de la tierra de Nod, ella escuchó los gritos de Caín en la noche, temblando por el peso de su culpa. Ella fue la que crió a sus hijos en una ciudad rodeada de muros, enseñándoles a temer a sus propios parientes
Quizás hoy tú te sientes como si estuvieras en tu propia tierra de Nod. Tal vez sientes que has cometido errores imperdonables, que llevas una marca de vergüenza o que estás viviendo en un exilio emocional, lejos de la paz que alguna vez conociste. A la historia de la esposa de Caín nos dice que, incluso en el lugar más lejano de la gracia, Dios sigue presente, no porque apruebe lo que hacemos, sino porque Él es el sustentador de la vida. La respuesta de quién era ella nos devuelve a la realidad de que todos somos una sola familia, herederos de una caída terrible, pero también de una promesa de rescate que llegaría miles de años después a través de otro linaje. La Biblia no nos da su nombre, porque ella representa el silencio de la humanidad que intenta ocultarse de Dios tras muros de piedra. Pero el texto original nos invita a dejar de escondernos. Ansí, este análisis te ha abierto los ojos y quieres descubrir más secretos que la religión tradicional ha preferido mantener en la sombra. Tienes que ver nuestro próximo documental sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Eran ángeles o humanos? La respuesta es más aterradora de lo que imaginas. Haz clic aquí para seguir descifrando el misterio. Suscríbete para no perderte la verdad oculta.